Santa Teresa de Ávila, su vida. Sus padres eran Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila y Ahumada. La santa habla de ellos con gran cariño. Alonso Sánchez tuvo 3 hijos de su primer matrimonio y Beatriz de Ahumada le dio otros 9. Al referirse a sus hermanos y medios hermanos, Santa Teresa escribe: por la gracia de Dios todos se asemejan en la virtud a mis padres, excepto yo. Teresa nació en la ciudad castellana de Ávila el 28 de marzo de 1515. A los 7 años tenía ya gran predilección por la lectura de la vida de los santos. Su hermano Rodrigo era casi de su misma edad, de suerte que acostumbraban jugar juntos. Los dos niños eran muy impresionados por el pensamiento de la eternidad. Admiraban las victorias de los santos al conquistar la vida eterna y repetían incansablemente: gozarán de Dios para siempre, para siempre, para siempre. Teresa y su hermano consideraban que los mártires habían comprado la gloria a un precio muy bajo y resolvieron partir al país de los moros con la esperanza de morir por la fe. Así pues, partieron de su casa a escondidas, rogando a Dios que les permitiese dar la vida por Cristo. Pero en Adaja se toparon con uno de sus tíos, quien los devolvió a los brazos de su afligida madre. Cuando ésta los reprendió, Rodrigo le echó la culpa a su hermana. En vista del fracaso de sus proyectos, Teresa y Rodrigo decidieron vivir como ermitaños en su propia casa y empezaron a construir una celda en el jardín, aunque nunca la llegaron a terminar. Teresa amaba desde entonces la soledad. En su habitación tenía un cuadro que representaba al Salvador que hablaba con la samaritana y solía repetir frente a esa imagen: Señor, dame de beber para que no vuelva a tener sed. La madre de Teresa murió cuando ésta tenía 14 años. En cuanto empecé a caer en la cuenta de la pérdida que habría sufrido, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces me dirigí a una imagen de Nuestra Señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomase por hija suya. Por aquella época Teresa y Rodrigo empezaron a leer novelas de caballerías y aún trataron de escribir una. La santa confiesa en su autobiografía: esos libros no dejaron de enfriar mis buenos deseos y me hicieron caer insensiblemente en otras faltas. Las novelas de caballerías me gustaban tanto que no estaba yo contenta cuando no tenía una entre mis manos. Poco a poco empecé a interesarme por la moda, a tomar gusto en vestirme bien, a preocuparme mucho del cuidado de mis manos, a usar perfumes y a usar y emplear todas las vanidades que el mundo aconsejaba a las personas de mi condición. El cambio que paulatinamente se operaba en Teresa no dejó de preocupar a su padre, quien la envió a los 15 años de edad a educarse en el convento de las Agustinas de Ávila, en el que solían estudiar las jóvenes de su clase y de su edad. Enfermedad y conversión. 1 año y medio más tarde, Teresa cayó enferma y su padre la llevó a casa. La joven empezó a reflexionar seriamente sobre la vida religiosa que le atraía
y le repugnaba a la vez. La obra que le permitió llegar a una decisión fue la colección de cartas de San Jerónimo, cuyo fervoroso realismo encontró en el alma de Teresa, eco en el alma de Teresa. La joven dijo a su padre que quería hacerse religiosa, pero éste le respondió que tendría que esperar a que él muriese para ingresar en el convento. La santa, temiendo flaquear en su propósito, fue a ocultas a visitar a su amiga íntima Juana Suárez, que era religiosa en el convento carmelita de la Encarnación en Ávila, con la intención de no volver. Si Juana le dejaba quedarse, a pesar que la pena le podía causar y contrariar la voluntad de su padre. Recuerdo que al abandonar mi casa pensaba que la tortura de la agonía y de la muerte no podía ser peor a la que experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficiente para ahogar en mí el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. La santa determinó quedarse en el convento de la Encarnación. Tenía entonces 20 años. Su padre, al verla tan resuelta, cesó de oponerse a su vocación. Un año más tarde, Teresa hizo la profesión. Poco después se agravó un mal que había comenzado a molestarla desde antes de profesar, y su padre la sacó del convento. La hermana Juana Suárez fue a hacer compañía a Teresa, quien se puso en manos de los médicos. Desgraciadamente, el tratamiento no hizo sino empeorar la enfermedad. Probablemente una fiebre palúdica. Los médicos terminaron por darse por vencidos y el estado de la enferma se agravó. Teresa consiguió soportar aquella tribulación gracias a que su tío Pedro, que era muy piadoso, le había regalado un librito del padre Francisco de Osuna titulado El tercer alfabeto espiritual. Teresa siguió las instrucciones de la obrita y empezó a practicar la oración mental, aunque no hizo en ella muchos progresos por falta de un director espiritual experimentado. Finalmente, al cabo de 3 años, Teresa recobró la salud. Lucha con la oración. Su prudencia, amabilidad y caridad, a las que añadía un gran encanto personal, le ganaron la estima de todos los que la rodeaban. Según la reprobable costumbre de los conventos españoles de la época, las religiosas podían recibir a cuantos visitantes querían, y Teresa pasaba gran parte de su tiempo charlando en el recibidor del convento. Eso la llevó a descuidar la oración mental, y el demonio contribuyó al inculcarle la íntima convicción, bajo capa de humildad, de que su vida disipada la hacía indigna de conversar familiarmente con Dios. Además, la santa se decía para tranquilizarse que no había ningún peligro de pecado en hacer lo mismo que tantas otras religiosas mejores que ella, y justificaba su descuido de la oración mental, diciéndose que sus enfermedades le impedían meditar. Sin embargo, añade la santa, el pretexto de mi debilidad corporal no era suficiente
para justificar el abandono de un bien tan grande en el que el amor y la costumbre son más importantes que las fuerzas. En medio de las peores enfermedades puede hacerse la mejor oración y es un error pensar que solo se puede orar en la soledad. Poco después de la muerte de su padre, el confesor de Teresa le hizo ver el peligro que se hallaba su alma y le aconsejó que volviese a la práctica de la oración. La santa no la abandonó jamás desde entonces, sin embargo, no se decidía aún a entregarse totalmente a Dios ni a renunciar del todo a las horas que pasaba en el recibidor y al intercambio de regalitos. Es curioso notar que en todos esos años la indecisión en el servicio de Dios. Santa Teresa no se cansaba jamás de oír sermones, por malos que fuesen, pero el tiempo que empleaba en oración se le iba en desear que los minutos pasasen pronto y que la campana anunciase el fin de la meditación en vez de reflexionar en las cosas santas. Se cree que la palabra Teresa viene de la palabra griega terizo, que se traduce por cultivar, cultivadora, o de la palabra terao, que significa cazar, la cazadora. Como bien dice el padre Salesman en su biografía, ante ambos títulos le quedan bien a Santa Teresa por ser ella cultivadora de las virtudes y cazadora de almas para llevarlas al cielo.